Es palabra del Espíritu Santo, Él me la dio y yo sé que les va a ayudar. Vamos a pararnos. Cada uno levante su Biblia en su mano. Levante su Biblia y vamos a decir: Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú nos tienes en este lugar. Señor, este libro que tengo en mi mano, creo fielmente que es inspirado por ti y no es voluntad de ningún hombre. Háblame, Señor, a través de este libro, con el poder, Señor, del Espíritu Santo. Tú conoces mi necesidad, Señor. Tú conoces de qué estoy sediento, Señor. Háblame esta mañana. En el nombre de Jesús, he venido a buscar una respuesta, Señor. Esta mañana, Padre, tú me la has dado. Gracias, gracias. Padre, esta mañana, Señor, háblanos, Señor. Danos el denuedo, Señor, para predicar tu palabra. Y en el nombre de Jesús, mientras yo predico, Señor, tú manifiéstate con diferentes milagros, prodigios y sanidades. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ocupar dos textos esta mañana. Abran su Biblia en el libro de Números, capítulo 11. Y también tienen ahí a la mano el libro de Éxodos, capítulo 13. Mi hermana Nora daba un testimonio ahorita de Los Ángeles. Yo quiero decirles que lo que mi hermana vio es verdad. Yo ya lo he visto. Es cierto. Los ángeles ven cómo le adoramos al Señor. Porque nosotros hemos sido creados para adorar al Señor. Y ellos están enfrente, al presente de nosotros. Y cuando los vemos en una visión, los vemos grandes, hermanos. Porque son creación de Dios. Números capítulo 11 y Éxodos capítulo 13. ¿Ya lo tiene? No, todavía no lo tiene. ¿Ya lo tienen? Vale, vamos a ver, el que primero encuentre los pasajes, porque vamos a ver mucha Biblia, lo voy a invitar a almorzar. ¿Quién? Amén, ya lo oyó el hermano. Vamos a ver. Pero tiene, no me tiene que estar ahí. Lo quiero ver, amén, hermano, ¿verdad? Amén, amén. Bueno, Números capítulo 11. Vamos a leer los 3 primeros versos. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Lo oyó Jehová y ardió su ira. Se encendió entre ellos un fuego de Jehová que consumió uno de los extremos del campamento. Esto fue porque se renegaron de Dios. Es tremendo renegar de Dios, hermano. Hay mucha gente que no cree en lo que está diciendo y lo dice por decirle, pero el Señor lo está escuchando. Es tremendo renegar de Dios. Luego dice el verso 2: el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová. Entonces el fuego se extinguió, se apagó. Por eso llamaron a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Vamos al libro de Éxodos, capítulo 13. Amén. Hasta que no les recuerdo no dicen amén, amén, hermano. Tenemos despiertos allí. Números y Éxodos. Éxodos 13. Y los voy a llevar a una gran comida ahora, hermanos. Así que pónganse buzos. 13. Versos 17 y 18. ¿Ya? Éxodos capítulo 13. Verso 17. 13 les dije, no, 13. 1, 3. No me oyen bien. 13. Todos estaban en el 3, ¿no? Perdón. Bueno, versos 17 y 18. Dice: luego que el faraón dejó ir al pueblo, Dios nos lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Pues dijo Dios: para que no se arrepientan el pueblo cuando vea la guerra y regrese a Egipto. Por eso hizo Dios que el pueblo diera un rodeo, o sea, diera una gran vuelta. No lo llevó por el camino más corto, que lógicamente era el camino el que los tenía que llevar. Pero Dios dijo: no vaya a ser que cuando enfrenten la guerra, cuando vean el peligro, mi pueblo regrese otra vez a Egipto. Y cuando Dios te saca de una situación, hermano,
Dios no va a querer que regreses a eso y no va a permitir que regreses. ¿Está entendiendo el mensaje esta mañana? Entonces dice, por eso hizo Dios que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto del Mar Rojo. Mira, hermano, lo que pasa en el Antiguo Testamento con el pueblo de Dios tiene mucho que ver con lo que nosotros pasamos como hijos de Dios. Acuérdense que ahora nosotros somos del pueblo de Dios. Y así como Dios le prometió un libertador al pueblo judío cuando estaban esclavos, también Dios nos prometió un libertador a nosotros a través de nuestro Señor Jesús. Así como el pueblo de Dios tuvo necesidad de cruzar el Mar Rojo para estar totalmente libre de la esclavitud de los egipcios, así nosotros tenemos que ser libres a través de la sangre de nuestro Señor Jesús. Hay muchas maneras, hay muchas formas como nosotros podemos encontrar similitud entre la vida de nosotros y la vida del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Eso significa que lo que le pasó al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento nos sirve de ejemplo a nosotros en nuestras vidas para no cometer los errores que el pueblo de Dios cometió. En este caso, uno de los errores más grandes del pueblo de Dios es renegar de lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. Dice que el pueblo de Dios era guiado por una nube y una columna de fuego. Nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. Cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, hermanos, la palabra enseña que salieron a sufrir. Estaban sufriendo y salieron a sufrir. Todos nosotros en ciertos momentos de nuestra vida tenemos que enfrentar situaciones difíciles. Pero esta mañana yo quiero decirte que donde Dios te lleva, Él te va a proveer. Dios no te va a poner en una situación, hermano, en la cual tú no puedas resistir. Si Dios ha permitido que tú llegues a donde Él quiere llevarte, Dios sabe que tú puedes resistir porque Él sabe que no nos va a poner una carga más grande de la que nosotros no podamos soportar. Todos en cierto momento de nuestras vidas, sea rico, sea pobre, sea gordo, sea delgado, sea chiquito, sea alto, tenemos que enfrentar desiertos en nuestras vidas. Tenemos que enfrentar tormentas en nuestras vidas. En esos momentos difíciles, hermano, el único que puede estar con nosotros es el Señor. Y es que debemos de confiar en Él, porque Él está con nosotros. Confiemos en el Señor, agarrémonos del Señor. La confianza en el Señor es lo único que nos puede sacar adelante. Decía un teólogo, la fe es la confianza en Dios y su palabra en práctica. O sea, dicho de otra manera, es la práctica de la confianza en Dios y su palabra. O sea, poner en práctica esa confianza que nosotros hemos llegado a tener en Dios y en su palabra. Y eso únicamente lo vamos a ejercitar cuando estamos en el desierto, cuando estamos en medio de las tribulaciones. Porque fe es creer en Dios. Pero la confianza es que aunque Dios no nos conteste, que aunque no pase nada, que aunque usted ore, aunque usted lea la Biblia, aunque usted haga, y la respuesta no viene, usted se mantiene firme. Porque usted confía en un Dios grande y poderoso. Esa es la confianza que Dios quiere que tengamos. Proverbios capítulo 3, verso 5 dice, fíate del Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia sabiduría. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios sabe lo mejor para nosotros. Dice la palabra de Dios, ahí después lo buscan en sus casas, hermano, solo anótelo. Dice la palabra de Dios de que nosotros debemos de confiar en el Señor de todo corazón. Esa es nuestra ancla, esa es nuestra roca. Cuando vienen los problemas, nosotros tenemos que anclarnos en la roca, nuestro Señor Jesucristo. En Él nos vamos a confiar, porque hay situaciones que nosotros no vamos a poder tener control. Pero el Señor tiene el control de todas las cosas. Y sabemos que todas las cosas obran para bien a los que le aman. Entonces en ese momento es que nosotros tenemos que anclarnos en el Señor. Dice en el libro de Éxodos de que el Señor sacó a su pueblo y no lo llevó por la ruta más corta. Cuando nosotros muchas veces también nos pasa en nuestras vidas
que de repente vienen situaciones difíciles y queremos arreglar las cosas de la manera que nosotros pensamos que es lo mejor para hacerlo. Dice la palabra, no te apoyes en tu propia prudencia. Muchas veces, hermano, el camino más corto no es el mejor. Muchas veces el camino más fácil no es el mejor. Si Dios quiere llevarte por un camino más largo, que rodees, ¿sabe por qué? Porque usted todavía no está preparado, igual que el pueblo de Dios. Dios quiere prepararnos para la victoria. Dios nos sacó a su pueblo por el camino más corto porque no estaban preparados para enfrentar a los filisteos. La guerra los iba a hacer retroceder. Y Dios no quiere que retrocedamos, sino que siempre vayamos para adelante. Yo siempre, mi esposa y yo nos decimos siempre algo cuando estamos pasando dificultades, cuando estamos pasando problemas, tribulaciones. Decimos, Dios nos está preparando para la victoria. Porque es el entrenamiento que el Señor está ocupando en nuestras vidas para ejercitarnos espiritualmente, para ejercitarnos nuestra alma. Solamente cuando estamos en las tribulaciones, los problemas, usted se levanta a orar y no le da pesadez, hermano. Usted en esos momentos usted agarra fuerzas. ¿Por qué? Porque en las dificultades es cuando crecemos. En los problemas es cuando salimos adelante, porque empezamos a confiar en el Señor, porque Él es todopoderoso. Él tiene el control de las cosas y Él está con nosotros. Hay dos tipos de mente que nosotros tenemos. Yo creo que lo vamos a poner de servidor a mi hermano Walter, porque entra y sale a cada rato. Quizás quiere recoger la ofrenda, quizás va. Pero hay dos tipos de mente, hermanos, que la persona tiene normalmente cuando estamos en tribulaciones. Y ponga atención mucho a esto: la mente débil y la mente fuerte. Por tristeza, la gran mayoría tienen una mente débil, como pasaba con el caso de los judíos. Porque cuando usted está en los problemas, hermano, lo primero que usted empieza a hacer es renegar. Lo primero que usted empieza a hacer es renegar de Dios. ¿Y por qué Dios ha permitido que yo pase esto? ¿Y por qué el Señor está escuchando todo, hermano? Y dice que se encendió un fuego contra su pueblo. No reniegue, hermano. Esa es una mente débil. Una mente débil, hermano, lo primero que hace es huir cuando está el problema. Una mente fuerte se mantiene a pesar de todas las situaciones. Una mente débil no trata de resolver las cosas por sí mismo. Primero va donde el Señor para que el Señor lo guíe y lo fortalezca, porque Él es poderoso y Él nos va a guiar a lo mejor. El punto es, hermano, que cuando usted esté pasando problemas, cuando usted esté pasando dificultad, no se enfoque en sus problemas. Los problemas siempre van a estar, pero cada vez que usted se enfoca más y más en los problemas, más se está hundiendo. Hay una anécdota de un hombre que se iba a tirar de un puente. Se quería matar y se iba a tirar del puente. Y de repente por ahí venía otro hombre y lo vio y le dijo, no te avientes, por favor, no te tires del puente. Cuéntame qué es lo que te ha pasado, yo te puedo ayudar, cuéntamelo. Bueno, la cosa es que el hombre vino y le empezó a contar desde la orilla del puente todo lo que había pasado, hermanos. Y después de dos horas, los dos hombres se tiraron del puente. O sea, el punto es, hermano, cuando usted empieza a indagar en el pasado, cuando usted empieza a profundizar más y más en los problemas, en lugar de salir, más se está hundiendo. Empiece a ver lo que el Señor está haciendo mejor en su vida. Y que si el Señor ha permitido que usted llegue a donde Él quiere que usted está, yo le voy a decir algo, hermano, donde usted está no es sorpresa para Dios. Dios sabe a dónde lo ha llevado. Dios sabe a dónde lo tiene. Y Dios sabe que usted puede resistir. Así que cambie esa actitud y empiece a decir con una mente grande, dice Pablo, renovemos el espíritu de nuestra mente. ¿Sabe qué significa eso, hermano? Que pongamos una mente fuerte en nosotros y empiece a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es lo que usted tiene que empezar a hacer, a levantar su ánimo, hermano. Es la única manera que usted va a salir adelante, porque todas nuestras batallas son en nuestra mente. Todas nuestras batallas son en nuestra mente. Ay, hermano, pero mi batalla es que no me alcanza el dinero, hermano. Hermano, el Señor va a proveer. Empiece a declarar que Dios lo fortalece. Empiece a declarar que Él es su proveedor. Empiece a declarar que Él es la paz en su vida y se va a dar cuenta que su vida va a cambiar.
Porque el Señor tiene el control de todas las cosas, hermano. Él conoce su vida, Él conoce lo que está pasando. Dios quiere que nosotros todos los días, cuando enfrentamos estas batallas, hermano, porque cuando nosotros entramos en los problemas, cuando entramos en las tribulaciones, ahí empiezan las batallas. Y unas batallas para unos hermanos son más largas que otros. Unas batallas para unos hermanos son más fuertes que otros. Pero en esos momentos que empieza la batalla, póngase toda la armadura de Dios. Póngase toda la armadura de Dios. Y no solamente cuando comienzan las batallas. Yo fui militar, hermano. Y sabe que nosotros usábamos el uniforme y lo usamos el fusil y todo, todos los días, aunque no íbamos a la batalla. Porque si usted solo lo usa al momento de ir a la batalla, usted no va a saber cómo usar ese fusil. Entonces la armadura de Dios se pone todos los días. Todos los días póngase la armadura de Dios. Hay dos armaduras, dos elementos en la armadura de Dios que me llaman la atención. Cuando Pablo habla de la armadura de Dios, está parafraseando con la armadura de los soldados romanos. Y una de las botas del evangelio de la paz, que no tiene nada de paz, pero la palabra sí lo dice, y no estoy contradiciendo la palabra, pero las botas de los soldados romanos tenían unos clavos de 1,5 pulgadas para abajo, y enfrente y atrás tenían de 3 pulgadas. Y el objetivo es que cuando el soldado romano venía, se parabas y quedaba clavado, hermano. ¿Por qué? Porque era hecho para resistir. Si ustedes han visto las películas de los combates del antiguo en el pasado, estos soldados venían en formación y todos juntos se ponían acá y el otro venía y ¡fum!, a chocar. Y si usted no estaba bien clavado, hermano, lo botaban. Entonces, Dios quiere y nos ha fortalecido con esas botas. ¿Para qué? Para que nosotros resistamos. Otro es el escudo de la fe. Fíjese que los escudos romanos de guerra eran hechos a la medida del combatiente. O sea, cubrían del pie a la cabeza, a la altura y a lo ancho. ¿Para qué? Para que nada le pasara. Si ustedes fijan las películas que uno ve, todos ponen su escudo y todos se protegen así para que no pase nada. Pero cada escudo está hecho a la medida del combatiente. Por eso dice Pablo, Dios le da a cada uno de acuerdo a la medida de su fe. O sea, Dios nos tiene un escudo para cada uno. Pero lo importante de la armadura, hermanos, que nada de la armadura está hecho para cubrir la espalda. ¿Está entendiendo? ¿Sabe por qué? Porque Dios no quiere que usted dé la vuelta y huya. Toda la armadura es para cubrir el frente de nosotros, para que nosotros aguantemos. Dios ha diseñado la armadura no para huir, sino para resistir, para estar firmes cuando vienen momentos difíciles, para estar afianzados, que a pesar de lo que pasa, hermano, es triste, hermanos, pero como veo hermanos que de repente están bien metidos, de repente se alejan, de repente vienen, de repente, hermano, esto es personal, el pastor no va a estar por usted, yo voy a estar intercediendo nada más, pero Dios quiere que cada uno se ponga su armadura, cada uno se ponga su armadura. Nosotros decíamos los pilotos, esto es un vuelo solo. ¿Sabes lo que es un vuelo solo? Cuando uno está en entrenamiento para piloto, los primeros vuelos lo hace con el instructor. Y el instructor le da la clase a uno y lo dice, despegue así, levante el avioncito y arraje. Y bien bonito y todo. Y uno, bueno, ya supuestamente a la 9ª, 12 horas cuando ya son muy topados, tiene que aterrizar él solo el avión. Y la cosa es que llegó un momento que yo tenía que despegar, y me dice el instructor, ok, para aquí el avión. Lo paró. Aquí me bajo y te vas solo. Wow. Bueno, y ya, a montarme al avión y salí. Y salimos y empiezo a carrera, hermano. Yo me acuerdo, nunca se me olvidó de mi mente eso. Lo primero que vi fue el asiento del instructor y el instructor ya no iba a la par mía. Wow, ¿y ahora qué hago? ¿Despego? Digo, tienes que despegar. Pues así es las cosas de Dios, hermano. Hay momentos en nuestra vida que tenemos que enfrentar las cosas solo. Pero Dios quiere fortalecernos a cada uno de nosotros. Hagamos, hermano, la fuerza. Volvámonos al Señor. Esto no es una religión. La religión no sirve para nada. Si usted anda buscando una religión, hermano, va a encontrar montones, pero no lo van a llevar a nada. La armadura de Dios es una relación. El cinturón que dice Pablo de la fe, de la verdad, es la relación que nosotros tenemos con Dios. Si usted no se pone ese cinturón, hermano, usted no está teniendo la relación con Dios. Esta es una relación personal con nuestro Señor Jesucristo.
el Salvador, el consumidor de toda nuestra fe. Yo quiero darle dos principios esta mañana, hermano. Yo quiero darle dos principios de cómo nosotros podemos salir adelante en medio de los problemas. El primer principio, vamos al libro de Isaías, capítulo 30. Isaías, capítulo 30. Amén. Amén, y todavía está buscando el hermano Miguel. No me haga trampa, hermano. Le voy a llevar a almorzar, pero no sin trampa. 30, verso 15. El primer principio es el principio de adaptabilidad. El principio de adaptarse. 30, verso 15. Dice la palabra de Dios. Porque así dijo Jehová. ¿Está conmigo? El Señor, el Santo de Israel. En la conversión y el reposo seréis salvos. Ponga atención en esto. En la quietud y en confianza estará vuestra fortaleza. En la quietud y en nuestra confianza en el Señor va a estar nuestra seguridad. ¿Qué quiero decir yo con el adaptarse, la adaptabilidad? Hermanos, hay situaciones que nosotros no las podemos controlar y que van a pasar en nuestras vidas, tarde o temprano. Pues en estos momentos, hermano, usted necesita adaptarse, aquietarse, confiar en el Señor. Hay una historia de un hombre de que se le había muerto su hijo. Era cristiano y se le murió su hijo. Hay cosas que nosotros no las podemos controlar. Y entonces vino él y fue donde el pastor que había antes, porque ya por edad, su edad se había retirado y estaba ciego. Y le dijo, él era mi pastor y quiero que me diga algo, ¿por qué mi hijo se murió? ¿Qué es lo que puedo hacer? Y fue donde el pastor, y el pastor estaba en su sala y le dijo, mira, le dijo, yo lo único que te puedo decir es que hay cosas que no las podemos entender, pero quiero enseñarte algo. Le dijo, ven para acá, le dijo. Y se fueron para atrás de la casa y como a unos 2 bloques de la casa había un bosque de árboles de arce que estaban sembrados de hace muchos años. Y le dice, mira, estos árboles, el dueño de este terreno, los dueños de este terreno los sembraron hace muchos años. Y ellos hicieron un cerco con estos árboles y le pusieron un alambre de púas a los árboles, pero se los clavaron en los mismos árboles. O sea, cada árbol tenía el mismo alambre de púas que atravesaba a los árboles. Ahora, lo que yo quiero enseñarte, y me ha llamado la atención, él le dice, que hay árboles que se ven bien feos y árboles que se ven bien bonitos, le dijo. ¿Sabes por qué? Le dijo, no, le dijo. Porque los que se ven bien feos lucharon para quitarse ese alambre de púas, le dijo. Y los que se ven bien bonitos, le dijo, no lucharon para quitárselo, simple y sencillamente se adaptaron a lo que ya les habían impuesto. El punto que te quiero enseñar es que ese alambre de púas para los árboles feos se convirtió el amo de ellos. Pero para los árboles bonitos, los árboles fueron los amos de ese alambre de púas. En otras palabras, hermano, así son muchas veces los sufrimientos y las tribulaciones que nosotros tenemos que enfrentar en nuestras vidas. Son como púas que vienen a nuestras vidas. Y hay cosas que nosotros no las podemos controlar, que van a pasar tarde o temprano, a unos de una manera, a otros de otra manera. Pero cuando pasen, hermano, es su decisión. O lucha por sacarse ese alambre de púas que no se la va a poder sacar, al igual que ese alambre, o acepta que todo es bajo la voluntad de Dios y todo en su vida va a empezar a cambiar. No con esto quiero decir, hermano, que nos tenemos que conformar a lo que ya está pasando en nuestras vidas. El Señor no nos llama a conformarnos. Simple y sencillamente que en las medios de las tribulaciones vamos a dar lo mejor de nosotros, confiando y orándole que el Señor va a cambiar toda la situación, que el Señor va a restaurar lo que hemos perdido, porque el Señor es un Dios de restauración. No te hundas en tu amargura, no te hundas en tu sufrimiento.
Mejor adáptate a lo que el Señor ha permitido en tu vida. Él es el Rey y el Señor de señores. Es el Dios poderoso. Hay situaciones que nosotros no tenemos control, porque Dios sí tiene control de esas situaciones. El rey David pasó situaciones difíciles, pero el Señor restauró todo lo que él había perdido. El Señor nos lleva por cosas que muchas veces nosotros no queremos pasar, pero si el Señor nos ha llevado por esas situaciones, hermano, el Señor sabe que tú puedes resistir. El Señor sabe que tú puedes salir adelante, porque Él tiene el control de todas las cosas. Dice en el pasaje que acabamos de leer, dice, en tu quietud y tu confianza está tu fortaleza. Hay momentos en la vida, hermanos, que lo único que necesitamos hacer es mejor calmarnos, es mejor relajarnos. Dicen los doctores que cuando una persona está estresada, lo que tiene que hacer es tomarse un tiempo de relajamiento. Y es cierto, hermanos. Hay momentos que nosotros necesitamos aquietarnos y confiar únicamente en el Señor, que Él tiene el control de todas las cosas. Me llama la atención un pasaje en el Nuevo Testamento cuando el Señor Jesús les dice a sus discípulos, los mando por el mundo, dice, como ovejas en medio de los lobos. Y fíjense lo que le dije después, sean como ser prudentes como la serpiente y mansos como la paloma. Me llama la atención este pasaje, ¿por qué? Porque el Señor Jesús no le estaba diciendo, porque la serpiente en el Antiguo Testamento se le llamaba Satanás. El Señor Jesús no estaba diciendo que fuéramos como Satanás, no, que fueran prudentes como la serpiente. Una de las características más importantes de la serpiente, hermano, es su prudencia, su sabiduría. ¿Sabe por qué? Porque la serpiente cuando va a atacar, primero se adapta al ambiente donde va a llegar para no ser descubierta. Analiza y estudia la presa. Y si está seguro de poderla agarrar, ataca. Y si no, la serpiente da la vuelta y sigue para adelante. Pues así quiere que el Señor seamos nosotros. No llegamos de un solo, sino que el Señor dice, primero analiza, medita lo que está pasando. Y si no es para ti, rodea y sigue adelante, porque no te puede detener lo que está pasando muchas veces en nuestra vida. Hay veces vamos a encontrar piedras en nuestra vida que no las vamos a poder mover, pues hay que darle vuelta y seguir adelante. El punto es que no nos detengamos por un problema, sigamos adelante. Ya Dios se va a encargar de remover ese problema de tu vida, tarde o temprano. Todos los problemas son como las estaciones, hermano. Así como vienen las estaciones, así se van. Pues así también en nuestras vidas, cuando vienen las tribulaciones, tarde o temprano se van a ir. El asunto es cómo las vamos a resistir estando en medio de esas tribulaciones. El punto es cómo vamos a poder soportar, adaptándonos, confiando en el Señor. Me impresionaba el testimonio que daba mi hermana Sarita el domingo pasado, porque ella tiene una niña autista, al igual que mi hermana Pani, vieron a Joaquín ahora aquí en la mañana. La iglesia lo hemos aprendido a amar. Los amamos, pero lo que me impresiona de estas madres es que han aprendido a adaptarse a sus hijos. No viven renegando por lo que Dios les ha dado, sino si Dios les dio a sus hijos es porque Dios sabía que esa era la madre que necesitaba este niño y esta niña. ¿Está entendiendo? O sea, Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe lo que podemos resistir. Dios no iba a poner la hija de mi hermana con otra madre que le iba a maltratar. No, Dios la puso con la madre que la podía cuidar y darle amor. Busquemos qué es lo que el Señor quiere en nuestras vidas y sepamos que Dios siempre se exalta y nos exalta, porque Él está con nosotros en todo momento. Hay una historia de Thomas Alva Edison que a los 83 años se mantenía firme, trabajando y enérgico, pero ya estaba sordo. Y entonces le dijeron en una ocasión a Thomas Alva Edison, ¿y por qué no te pones un aparato para que puedas escuchar mejor? Y dijo Tomás Alva Edison, no, dijo, como estoy sordo puedo pensar mejor, puedo pensar más. ¿Sabe qué hizo Tomás Alva Edison? Se adaptó a lo que estaba pasando. Y él sabía que si, hasta mejor era que ya no estar escuchando todos los chambres. Podía pensar mejor, porque no tenía una nube de crítica ni nada. Así es en nuestras vidas, hermano. Busquemos lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida y adaptemos lo que el Señor quiere. Cuando nosotros nos movimos del Salvador para acá, yo estaba seguro que el Señor me traía con un propósito. Y el propósito del Señor era que yo le sirviera.
Imagínense que yo todos los días me pusiera a hacer, ay Señor, me traes de tan lejos para predicar tu palabra. Ay, hay días que yo no quiero levantarme y preparar el sermón del domingo. Pero digo, no Señor, si tú me pusiste en esa iglesia, tú sabías que yo podía resistir. Y yo te glorifico a ti, te honro a ti Señor. Y yo voy a seguir adelante. Y eso ha cambiado todo mi ser, eso ha cambiado toda mi vida. Y ahora amamos más al Señor que cualquier otra cosa. Nosotros tratamos de dedicar siempre una velada romántica con mi esposa, porque la amo mucho y eso hay que estarlo alimentando. Pero lo que más me impresiona es que en las últimas veladas, hermano, hablamos más del Señor que nosotros mismos. Ya le estoy predicando a ella y después ella me está predicando a mí. Pero esa es la pasión, ese es el fuego, porque los que andan en el Espíritu piensan las cosas del Espíritu y los que andan en la carne piensan las cosas de la carne. Entonces, ese es lo que nosotros tenemos que ir adaptándonos y conformándonos y buscando del Señor día con día. El segundo principio, y este es bien importante, vamos al libro de Mateo, capítulo 6. Amén. Lo hallé antes que ustedes, hermanos, le gané, no me puedo invitar yo solo. Mateo, capítulo 6. Vamos a ver, verso 31. Ponga atención en este principio y me voy a bajar para que lo entiendan bien. Mateo capítulo 6. O sea, no significa que lo que pasa es que aquí me meto más con ustedes. El que me está dormido, ya esta Biblia tiene un clavo aquí. Ya la hermana afligida. No, lo que pasa es que me gusta venirme aquí. ¿Por qué? Porque así puedo interrelacionarme más con ustedes. Mateo capítulo 6, verso 31. ¿Está conmigo? Dice, no os angustiéis. Verso 31. No os angustiéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles se angustian por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Qué tremenda palabra del Señor. El Señor le dice, no te preocupes por lo que te vas a poner ni nada. Duro. ¿O no es duro, hermano? El Señor dice, no te angustéis, no te aflijáis. Porque el Señor sabe todo lo que tenemos necesidad. Pero mira el verso que sigue, el verso 33, este me gusta mucho. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Fíjense, la clave de esto, hermano, está en el reino de Dios y su justicia. ¿Está entendiendo? ¿Qué significa eso? Si usted encuentra el reino de Dios y su justicia, todo por lo que usted no tiene que angustiarse le va a ser añadido. O sea, para que usted pueda recibir en medio de los problemas, cuando usted tiene problemas económicos, cuando usted tiene problemas, busque el reino de Dios. Cuando usted tiene falta de paz, busque el reino de Dios. Cuando usted tiene falta de perdón, busque el reino de Dios. Y si usted lo halla, todas esas cosas van a ser añadidas. Ahora, la palabra buscar viene del griego seteos, que significa preguntar, investigar o buscar. ¿Y para qué pregunta o investiga usted? Para entender lo que está pasando, ¿o no? Entonces, en otras palabras, el Señor le está diciendo, entiendan el reino de Dios. Y solamente si nosotros podemos entender el reino de Dios, hermano, Dios nos va a agregar todas las otras cosas. Hay cristianos que piensan que la prosperidad es que Dios nos mejore económicamente, Dios nos prospere materialmente. Y yo les puedo decir que están incompletos. Ponga atención en esto, hermano. Usted puede prosperar económicamente en el infierno. ¿Está escuchando? Dios le dijo a Satanás, ¿y cómo lo llamó? El Dios de este mundo. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de las tinieblas, del reino de las tinieblas. Pero también nuestro Señor Jesús, cuando estuvo con nosotros, hace 2000 años, le dijo, el reino de Dios está entre ustedes. O sea que está el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Pablo lo ponía de esta manera. Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Aunque estamos aún en la carne, no militamos según la carne.
¿Qué significa esto, hermano? Usted decide si opera en el reino de las tinieblas o si opera en el reino de Dios. O sea, usted puede prosperar en el reino de las tinieblas, que es un engaño, o puedes prosperar en el reino de Dios. Ahora, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, ¿a dónde nos interesa que el Señor nos lleve? Al reino de Dios. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Entender el reino de Dios. ¿Y cómo podemos entender el reino de Dios? Mire siempre aquí, vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 8. No, perdón, Marcos, capítulo 4. ¿Quién dijo amén? Lesti. Pero usted es la que va a vender la comida ahora, hermana. Pues no se puede con... Marcos, capítulo 4. Esta es la parábola del sembrador. Ponga atención a esta parábola. Dice que esta es la parábola que dice el Señor, que compara al reino de los cielos. Y dice que el sembrador salió a sembrar y una semilla cayó en el camino. ¿Y qué pasó? Vinieron las aves que estaban a la orilla del camino y la comieron. La otra semilla, dice, cayó entre las piedras. Y como había poca tierra, no hubo raíz y cuando salió el sol, se quemó. Y la otra semilla dice que cayó entre ¿dónde? Entre los espinos. Y los espinos crecieron más y ahogaron a la semilla y la mataron. Pero la otra semilla cayó en la buena tierra. Ahora mire lo que le dice en el verso 11. Subraya este verso, dice. ¿Está conmigo? Espere que yo lo haya. Y le dijo, y vosotros os he dado a saber el misterio del reino de Dios. Justamente cuando él acababa de terminar esta parábola, cuando el Señor Jesús acababa de terminar la parábola, dijo, y les he dado a conocer cómo opera el reino de Dios. Si nosotros queremos entender cómo opera el reino de Dios, tenemos que entender cómo funciona esta parábola. ¿O no? Mire el verso 13. ¿Está conmigo? Y le dijo, no entendéis esta parábola. En otras palabras, si no entienden esta parábola, dijo, ¿cómo podéis entender todas las otras parábolas? En otras palabras, hermanos, si usted no entiende esta parábola que habla cómo opera el reino de Dios, cómo es el misterio, cómo funciona el reino de Dios, ¿cómo va a entender todos los demás? Para poder recibir, usted tiene que entender esta parábola. Y solo esta parábola, no, hermano, tiene que entender las otras, pero empiece por esta. Y mire, se les explica aquí el Señor. Verso 14. El sembrador es el que siembra la palabra. Los de junto al camino son aquellos en quienes se siembra la palabra. ¿En quiénes se siembra la palabra, hermanos? En nosotros. Nosotros somos los que están junto al camino, ¿verdad? Puede ser. Mire, el sembrador es el que siembra la palabra. Los del junto al camino son aquellos en quienes se siembra la palabra. Pero después de los que oyen, viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. O sea, estas son las personas que están en el pecado, reciben la palabra, pero puede más la atadura que tienen al pecado, a los vicios, y Satanás les quita la palabra que había sembrado Dios. ¿Estamos? Porque el sembrador es Dios. Luego dice, verso 16, de igual modo, los que fueron sembrados en pedregales son los que al oír la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí y no se mantienen firmes. Por eso, cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, tropieza. O sea, estos son aquellos que les gusta, se emocionan, se contentan con la palabra, pero cuando vienen las tribulaciones, cuando vienen de servir a Dios, ahí mejor se van. El tercero dice, el 18, los que fueron sembrados entre los espinos son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. ¿Cuál es este tercer tipo de corazón, hermano? Aquellos de que llega la palabra, pero están más pensando en las riquezas. Por eso dijo el Señor, no se afanen en las riquezas de este mundo,
Están más pensando en lo que van a vestir, están más pensando en otras cosas que en confiar primero en la palabra del Señor. Ahora, mire el último. Dice, y los que fueron sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto al 30, 60 y 100 por uno. Hermano, lo que usted tiene en su mano, esto es una bolsa de semillas. Y nosotros somos el corazón, somos la buena tierra. Si usted quiere recibir y que le sea agregado todo lo que Dios quiere agregarle, hermano, tiene que haber buena tierra en usted. Ese sí es como opera el reino de los cielos. Es mejor $100 que vengan de Dios a $100,000 que vengan del diablo. ¿Por qué? Porque Dios, lo que Dios nos da es para bendición. Y es para siempre, hermanos. Yo ayer platico con mi esposa, como les dije, tuvimos esa velada romántica. ¿Quiere que les cuente la velada romántica que tuvimos? Mi esposa ya se puso toda roja. Ya Roberto ya se le va a salir, dice. No, ¿sabe lo bonito de que nosotros decimos, ahora estamos mejor que antes? ¿Sabe por qué? Porque hemos prosperado, pero por dentro. Y la prosperidad comienza por dentro. Vamos a 3 de Juan, capítulo 3. Tercera de Juan, capítulo 2, perdón. Este es un verso que a mí me encanta mucho. Siempre lo ocupo. Y yo quisiera que usted lo guarde también en su corazón. 3 de Juan, versículo 2. Juan no tiene capítulos. Los voy a esperar porque cuesta encontrar Juan muchas veces. Está justamente antes del libro de Judas y Apocalipsis. ¿Ya lo tienen todos? Quiero que todos lo leamos. Es un verso precioso. Dice, verso 2. Al decir amén, todos lo leemos. Amén. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dicen lo que está diciendo el apóstol Juan aquí, que para que venga la prosperidad que Dios quiere darnos, primero tiene que haber la prosperidad espiritual. O sea, para que exista algo material en el reino de Dios, primero tiene que haber algo espiritual. Tiene que haber prosperidad espiritual. Si usted prospera su alma, todo lo demás va a prosperar. Porque así como prospere su alma, así Dios lo va a prosperar en su salud y lo va a prosperar en su economía y en todo lo que usted haga. Pero si usted no prospera su alma, hermano, usted puede prosperar económicamente, pero todo eso, las polillas, tarde o temprano, se lo va a comer todo. Primero, cambiemos por dentro y Dios va a obrar grandemente en nuestras vidas. Hay una parte en el Nuevo Testamento, y con eso termino. Cuando el Señor Jesucristo murió, dice la palabra que resucitó al 3er día. Y yo lo creo, y todos nosotros lo creemos. Pero los discípulos no lo creyeron. Dice que cuando murió, su esperanza se murió con ellos. ¿Y qué hicieron? Cada uno se fue a sus actividades. Y el Señor les había dicho todo lo contrario. Y se fueron a pescar. Dice que en una noche el Señor Jesús se le apareció a 7 de sus discípulos que estaban pescando. Y ya habían pasado pescando toda la noche. Y ya era de madrugada cuando el Señor Jesús se les apareció. Y el Señor Jesús les dijo, ¿me pueden dar de comer? No, si no tenemos nada. No habían agarrado ni un solo pez. Cuando no estamos bajo la voluntad del Señor, hermanos, el Señor no nos va a prosperar como Él quiere prosperarnos. Cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, el Señor nos va a hacer. Dice que entonces ellos realizaron que era el Señor Jesús. Entonces creyeron. Y el Señor les dijo, ahora tiren la red a la derecha. Tiraron la red a la derecha y sacaron 153 peces. Todos grandes y gordos. Y eran tan grandes que ni la red se rompía. A pesar de todo, porque cuando Dios te bendice, hermano, no se va a romper donde Él te lo pone. Y te va a dar exactamente lo que tú necesitas. Dios es poderoso, hermanos.
hermanos. Yo no sé qué tribulación, qué dificultad estuvo pasando, pero empieza a confiar en el Señor. El enemigo, todo lo que quiere quitar es la confianza que nosotros tenemos en Dios. Y para eso Él lo que ocupa es la confusión. Y si nosotros nos confundimos, vamos a tomar malas decisiones. Confiemos en el Señor, afirmémonos en la única roca firme. Porque cuando nosotros estamos afirmados, servimos a un Dios poderoso. Yo siempre digo, yo sirvo al que era y que es, al que estaba muerto y está vivo, al primero y al último, al alfa y el omega, al principio y al fin, al león de Judá, al poderoso. Él es el que yo sirvo y el que debemos de servir. Un aplauso al Señor, hermanos. Mi hermana decía hace poco que una hermana empezó a cantar aleluya. Yo quiero que nos paremos. Vamos a pararnos. Quiero que terminemos cantando aleluya. ¿Sabe qué significa aleluya? Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Es precioso poder alabar al Señor, hermanos. Y los músicos se quedan ahí sentados. Quizá quieren que el pastor cante, ¿va? Vamos a esperar que pasen los músicos para cantar todos aleluya. Yo quiero que cierres tus ojos. Padre, esta mañana, Señor, tú nos has hablado a través de tu palabra, Señor. Yo no sé lo que tú estás pasando, hermano, pero yo te digo algo. Así como Dios sacó a su pueblo de donde estaba y no lo llevó por el camino más fácil, muchas veces así va a pasar en nuestras vidas. Pero ten la seguridad, confía en el Señor. Si Él te lleva de un punto A a un punto B, Él sabe la mejor ruta para que tú puedas llegar. Como el salmista decía, pacientemente esperé en Jehová, y Él me sacó del fondo del lodo del cenagoso, y me puso en una peña, y me dio cántico nuevo. Yo te digo esta mañana, el Señor va a sacarte de donde estás. El Señor va a restaurar tu alma. El Señor va a restaurar tu vida. Todo lo que el saltón comió, Él lo va a restaurar. Confía en el Señor. Mantente en esa roca firme esta mañana y dile, gracias Señor. Gracias Padre. Gracias mi Dios. En ti confío, Señor. En ti confiamos, Padre. Aleluya. Aleluya. Reinas tú poderoso. Yo te voy a pedir, hermano, que si tú estás pasando por esos momentos difíciles, por ese desierto, y que no sabes por qué Dios te ha llevado por ese lado, el Señor tiene la respuesta para tu vida esta mañana. Y Él ha hablado a tu corazón esta mañana. Sea enfermedad, sea económico, sea cualquier atadura, esta mañana yo te pido que pases aquí al frente. Ven esta mañana aquí, en este momento, con el Señor, y dile, Señor, estoy aquí frente a ti, Padre. Quiero orar por ti. Ven para acá esta mañana, hermano, hermana. Yo sé lo que el Señor te trajo con un propósito esta mañana. No te quedes ahí donde estás. El Señor quiere tocar tu corazón esta mañana. Confía en el Señor. Confía que Él puede cambiar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estamos esperando. ¿Hay alguien más esta mañana? Yo sé que hay 2 personas más que el Señor ha puesto en mi corazón. Gloria a Dios. ¿Hay alguien más esta mañana?
Decirle, Señor, quiero confiar en ti, Señor. Tú restaura mi vida, Padre. Restaurame, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No le dé pena, hermano. Esto no es una religión, ni es un club social. Esto es de venir a la presencia del Señor. Que saber que Él es el único que nos puede restaurar. Saber que Él es el poderoso. Él puede cambiar toda nuestra situación. ¿Hay alguien más esta mañana? Gloria a Dios. Doy gracias al Señor porque todos los que quedaron allá atrás no tienen problemas. Gracias, Señor. Pero los que están aquí al frente han venido con corazón sincero. Decirle, Señor, sí tengo problemas. Quiero ponerte estos problemas a ti. Ahí donde están mis hermanos, mientras los hermanos siguen cantando en voz baja, van a repetir conmigo, cada uno lo que está allí. Y van a decir, Señor, Dios Todopoderoso, pacientemente, Señor, voy a esperar en ti. Y yo sé, Padre, que tú me vas a sacar del fondo del lodo cenagoso. Tú me vas a sacar de ese túnel, Señor. Tú me vas a rescatar de ese pozo, Padre. Lo sé, Señor. Confío en ti, Padre. Me pongo esa armadura en este momento, Señor. Porque tú me vas a sacar a una peña, Señor. En un lugar alto, Señor. Gracias te doy, Padre. Gracias, Señor. Porque tú me has dado un cántico nuevo. Repita conmigo. Aleluya. Aleluya. El Señor poderoso Dios. Padre, gracias te doy por la vida de mi hermana, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, impongo manos a la vida de ella. Restaura su vida, Señor, en el nombre de Jesús. Yo reprendo toda tribulación de su vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre. Ten misericordia de mi hermana, Señor. En el nombre de Jesús, cambia esa situación, Señor. Sé proveedor, día por día. En el nombre de Jesús te lo pido. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendigo su vida. Unjo sus manos, Señor. En el nombre de Jesús declaro victoria en su vida. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por mi hermana Toby. En el nombre de Jesús, Señor, fortalece su corazón. Que no sea como la semilla, Señor, que cayó en la tierra, que no era fértil, Señor. En el nombre de Jesús, el Señor dijo, en este mundo tendréis tribulación, pero está conmigo, dice el Señor. Yo no me he apartado de ti. Yo veo lo que estás pasando, Señor. Yo te voy a sacar de donde tú estás. No te desesperes, dice el Señor. En el nombre de Jesús, impongo manos en la vida de mi hermano. Declaro sanidad en su cuerpo. En el nombre de Jesús, reprendo toda enfermedad de su vida. En el nombre de Jesús. Declaro sano, sano, sano.